Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy, con motivo del aniversario de la fundación del pueblo de San Luis, hoy ciudad de San Luis Potosí, tenemos el gusto de conversar con algunos de los cronistas de los municipios vecinos a la capital. En esta ocasión tenemos al señor Agustín Zapata de Mezquitic, y me acompaña también Cristóbal Martínez Maya de Villa de Reyes. La idea de este conversatorio es no solamente conmemorar la fundación del pueblo de San Luis, sino hablar también de los municipios que están representados aquí por sus cronistas, de tal manera que comprendamos la forma en que se fue conformando nuestro actual estado de San Luis Potosí, pero cómo se fue conformando esta región. Entonces, para comenzar, sabemos que el pueblo de San Luis oficialmente se fundó el 3 de noviembre de 1592, pero también sabemos que desde marzo de 1592 se habían descubierto las minas del Cerro de San Pedro, que van a dar lugar a la fundación hispánica del pueblo de San Luis. Ahora bien, también sabemos que desde la década de 1580 se había logrado establecer una pequeña fundación, pequeño puesto de indígenas huachichiles reducidos gracias al esfuerzo de los franciscanos encabezados por Fray Diego de la Magdalena y los esfuerzos también del capitán Miguel Caldera. Y hacia 1591 tenemos la llegada de las familias tlaxcaltecas que se trajeron con acuerdo del virrey para ayudar a los huachichiles asentados en esta región a vivir en paz y de manera sedentaria. Entonces, Agustín, buenos días. Quisiera yo pedirle que nos platique un poquito sobre la fundación de Mezquitic. Bueno, Mezquitic, para hablar de la fundación de Mezquitic, pues digo yo que nos tenemos que remontar a Nuño de Guzmán, de todo lo que hizo en el occidente de México, del actual México, la fundación de Nueva Galicia, el trato que dio a los habitantes de la región, que guardaron el resentimiento de tal manera que será 7, 8 años después, en 1542, se rebelaron contra el virreinato. De ahí... En la Guerra del Mixtón. Sí, la Guerra del Mixtón. De ahí pasan algunos años después de la Guerra del Mixtón, en la búsqueda de metales y en la búsqueda de nativos para cristianizar, llegan a Zacatecas, descubren el mineral de Zacatecas, empieza la explotación y empieza la afluencia de gente, de mercancías hacia la ciudad de Zacatecas. La cuestión está en que para llegar a Zacatecas había que llegar de México a Guadalajara y luego de Guadalajara a subir a Zacatecas. La línea que va de Querétaro a lo que sería Mezquitic, más bien a Zacatecas, no estaba conquistada, no estaba asegurada. Cuando empezaron los caminos desde 1550, todos los carros que trasladaban las mercancías para la gente que vivía en Zacatecas, pues tuvieron que pasar por zona que no había sido conquistada, y es cuando los huachichiles, chichimecas en general, huachichiles en particular, empezaron a atacar los carros que transportaban las mercancías hacia Zacatecas. Desde 1550 empezaron las incursiones, se extendieron, una guerra tan larga, 40 años, con muchísimos muertos, hasta que llega, ¿qué será?
Villa Manrique en 1585, coincidiendo con el trabajo de Miguel Caldera. Se empezó ya. ¿Quién empezó? ¿Quién sabe quién empezó con los regalos de paz? Simplemente que con Villa Manrique, sobre todo de 1588, empezaron a trabajar con lo de los regalos de paz, de tal manera que para 1590 ya estaba pues ya estaba en gran parte pacificada todo lo que son la parte oriental y norte, la parte occidental y norte del estado de San Luis, Coahuila, Zacatecas, ya estaban pacificados. Y bueno, llega don Luis de Velasco, cuando se pensó en traer gente del centro del país, y en este caso decidieron que fueran tlaxcaltecas los que tenían que fundar las poblaciones acá en el norte. Se había pensado en 5 desde mucho antes, bueno, unos meses antes. Se negocia con Tlaxcala y se viene la gran caravana de mil personas a fundar lo que sería Mezquitic, Saltillo, Colotlán, San Andrés, Chalchihuites y el Venado. Es en el marco en el que se funda Mezquitic, ¿sí? Bien, a mí me parece curioso, vamos a decirlo, importante para mí que Powell menciona nada más, describe nada más la fundación de Mezquitic. Sego, bueno, pues sí se habla de cada fundación. En el caso de Powell nada más le da mucha importancia a la fundación de Mezquitic. Escogió el lugar como un reto porque, según parece, era el centro el centro más fuerte de la rebelión chichimeca. Bueno, ya el formalismo de Mezquitic, por qué fue, llegan al Cuisillo a principios de agosto, y Mezquitic se funda hasta el día 2 de noviembre de 1591. Importante me parece de que a diferencia de los otros 4 pueblos, Mezquitic fue enviado en especial un personaje importantísimo en la época de Diego Muñoz Camargo para que hiciera la entrega de las tierras a la gente de Mezquitic. Bueno, el pueblo se funda con acta y todo el día 2 de noviembre de 1591 en 2 partes. Primero lo que era Mezquitic el Alto, y por la tarde entregó las tierras en Mezquitic el Bajo, que actualmente es la hacienda de San José del Corte, bueno, es la ex hacienda. Bueno, pues a grandes rasgos eso es la fundación de Mezquitic. Muchas gracias, Agustín. Vamos a pasar ahora con don Cristóbal Martínez Maya. En cuanto a los antecedentes históricos de Villa de Reyes, nosotros, la información que hemos podido compilar proviene del texto mayor de la obra del agustino Guillermo de Santa María. Él, en ese documento, señala que estuvo de conventual en San Felipe y de ahí va a hacer entradas en plan de evangelización hacia el Valle de San Francisco. Y dice que entre la gente del Jale los asentó de paz, hizo una congrega donde conviven españoles y naturales, les traza calles, les deja doctrineros, en fin. Él dice haber dedicado más de 20 años a esas tareas. Ese es el antecedente más antiguo que hemos logrado rescatar de documentos que hablan del Valle de San Francisco. Y se sabe que el capitán Miguel Caldera fue nombrado capitán de presidio, precisamente del Valle de San Francisco, para 1583,
El presidio se dice que ordenó su edificación el virrey Enríquez de Almanza allá por 1568 con el propósito de asegurar el camino hacia la tierra adentro. Y pues ya que tratamos el tema del camino, no puedo quedarme con la palabra en la boca. Este patrimonio, desgraciadamente, ha sido invadido. En tiempos muy recientes se han levantado desarrollos habitacionales, desarrollos industriales, y aun cuando las actas de compraventa signadas por las administraciones ejidales señalan muy puntualmente que se respete el camino. La gente de la región reconoce el camino real como un patrimonio. Sabemos que este ramal viene de la villa de San Felipe, pasa al valle, a la villa del Valle de San Francisco, a la ciudad de San Luis Potosí, va a continuar a Zacharcas y luego a Zacatecas. Pues ahí está ese patrimonio perdido, o quizás no totalmente perdido, pero sí ya invadido. Comprometido. Y es una ruta, además de ser una ruta de tráfico doméstica, es un patrimonio cultural con un alto contenido religioso. Las romerías de las milicias de San Miguel Arcángel son numerosísimas, vienen a San Felipe de todo el país y cruzan todo el valle por esa ruta. Y lo cierto es que está invadida. Pero regresemos al tema de la fundación del valle. Ya dijimos que nombran capitán de presidio a Miguel Caldera en 1583 y parece ser que en ese mismo año, no se tiene la certeza, se registra un levantamiento del Jale con todas las tribus que pueblan los valles de San Francisco y los Bledos y arrasan con la congrega, con la población que ya había dejado Santa María. Es por ello que va a entrar en son de conquista nuevamente Diego de Tapia. Para nosotros, Diego de Tapia, a reserva que encontremos el acta de fundación, que ya referiré un detalle de ese documento, para nosotros Diego de Tapia es la fuente para fijar la fecha de fundación del Valle de San Francisco. La relación de hechos de Diego de Tapia la presenta la presenta un sacerdote ante el rey de España, ante Felipe II, con la súplica o con la petición, propiamente dicho, de que esa evidencia sirva para reconocer los méritos y otorgarle blasones a don Diego de Tapia, cosa que así ocurre, al menos así lo deja registrado Velázquez en su obra, y nos dan una alegoría, un dibujo de lo que pudo haber sido el escudo de armas de don Diego de Tapia. Y nos fijan como fecha de fundación el 4 de octubre de 1589. Ya les platicaré en otro momento sobre hallazgos que hemos recuperado en los litigios de tierras entre los agraristas de Villa de Reyes y la hacienda de Gogorro. Muy bien, muchas gracias, don Cristóbal. Ahora vamos a pedirles a Amado Juan Sánchez y a José Antonio Rivera si nos pueden acompañar, por favor. Ahora continuaremos con los testimonios de Amado Juan Sánchez, cronista del municipio de Soledad, y con el testimonio de José Antonio Rivera Villanueva, cronista de Tierra Nueva. Amado, a ver, platíquenos un poquito sobre la fundación de Soledad, por favor. Pues bien, Soledad, el ahora municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a pesar de que tuvo su fundación oficial en el año 1767, pues ya había estado habitado a principios del siglo XVII. Estamos hablando alrededor de 1600, si no es que un poco antes. Ya hay documentos en la parroquia de Sagrario de San Luis Potosí, donde ya se mencionan a los habitantes como pobladores de los ranchos, lo que se le llamaba originalmente. Tenemos que, yéndonos a tiempos más antiguos, a tiempos prehistóricos, en Soledad existió una pequeña laguna por los escurrimientos de la sierra, por las condiciones topográficas de los terrenos.
Y fue por eso que se asentaron infinidad de sustancias, de agentes minerales que hicieron productiva la tierra. Ahora, este lugar, según algunas fuentes, se menciona que se les conocía como los Palmares de Oriente, que era una franja que iba precisamente de Soledad hasta donde termina el actual municipio de Soledad. Incluso por ahí hay una colonia que se le llamó Las Palmas, es porque coincide con esa zona, teniendo tiempos muy antiguos. Después de la historia que nos habla de aquí de San Luis Potosí, de la conformación de Mezquitic, del mineral de Cerro de San Pedro y la misma ciudad de San Luis, tenemos que pues empezó la gente a buscar terrenos donde pues terrenos que fueran apropiados para los sembradíos, para la subsistencia, cosa que en Soledad, pues como yo mencionaba, debido a que existió una laguna hace miles de años, pues ya los terrenos eran muy productivos. Hay un periodo después de la fundación de San Luis en el que el grueso de toda la población que impulsó verdaderamente los trabajos de las minas, pues encontró en este lugar las condiciones apropiadas. Había grandes macizos de árboles, pastizales y tierra fértil. Todas estas cualidades pues motivaron para que se establecieran los primeros habitantes ahí en los ranchos, como se le conoció. Y todo esto pues dio origen a un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque encontraron alimentos por lo productivo de sus tierras, empezaron a sembrar, les dieron de comer a los animales, que a su vez sirvieron como bestias de carga para los trabajos de las minas. Entonces con esto ya se generó ya una población que se dio en llamar los ranchos. ¿Por qué? Porque todas estas viviendas estaban separadas, no estaban juntas. Por eso se le dio el carácter de ranchos, tenía sus propios sembradíos, sus animales, su ganadería, y con esto pues empezó a establecerse las personas que contribuyeron de manera importante al desarrollo de las minas. Estoy hablando hacia el siglo XVII. Ya todo esto ya transcurrió en ese estado de cosas, pero pues las viviendas se encontraban muy desorganizadas, estaban unos en un lado, otros en otro. Por lo mismo la población creció y vinieron consigo pues problemas ya relacionados al crecimiento y por lo mismo hubo litigios muy importantes en las tierras, en los terrenos. Ya para todo esto, pues aparte de que hubo problemas laborales por ahí en las minas de Cerro de San Pedro, tenemos de que todo este grueso de la población pues protestó en la ciudad de San Luis Potosí, y ante pues estas demandas crecieron tanto que llegaron a las armas y se llevaron a cabo los memorables tumultos ya hacia el año de 1767, y fue cuando ya debido a toda esta problemática pues el visitador de la Nueva España, José de Gálvez, pues tuvo que crear un pueblo ya en orden, ordenó la traza de las calles ya de manera ordenada, contrario a como habían estado viviendo los primeros pobladores durante el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII. Entonces ya con todo esto ya se consolidó ya la formación, se repartieron los solares en forma, pero estamos hablando que esta fundación oficial del 8 de octubre de 1767, pues es una fecha que se le conoce como la fundación oficial, pero ya cabe dejar en claro que los primeros habitantes pues se establecieron ahí hacia el año de 1600, poco después de fundada de manera oficial lo que es ahora la ciudad de San Luis Potosí. Muchas gracias, Amado. Ahora pasaremos con el maestro José Antonio Rivera Villanueva para que nos platique un poquito sobre Tierra Nueva.
Bueno, sí, de Tierra Nueva, pues hay toda una serie de documentos importantes que nos hacen visible cómo fue la fundación del pueblo de San Nicolás de Tierra Nueva, Río de Jofre. Tierra Nueva, que está ubicado al sureste de aquí de la capital de San Luis Potosí, en los límites del actual estado de San Luis de Guanajuato, perdón, con el municipio de San Luis de la Paz. Pues era una zona que no estaba desocupada, eran tierras del sargento mayor don Diego de la Fuente Rincón, que era un hacendado y un minero de aquí de San Luis Potosí. Y esto, pues, su centro era ahí lo que es actualmente el fuerte que se conoce, porque ahí existió un fuerte también, como todos los que se establecieron para esta ruta hacia el norte. Y afortunadamente todavía se conserva ahí la toponimia del fuerte, es ahora un ejido que pertenece a Santa María del Río. Según los documentos, nos dicen que hacia 1680 arribaron a estas tierras un grupo de familias otomíes provenientes del sur. Yo no sé, yo no he podido encontrar exactamente de qué lugar del sur provenían estas familias de otomíes, a estas tierras que originalmente pues eran de huachichiles y ahí había dispersos algunos otomíes de Santa María del Río y algunos huachichiles. No he podido encontrar esa referencia de dónde procedían. Más o menos hay ciertas pistas. Entonces se trata de indios terrasgueros. ¿Qué es esto de terrasgueros? O sea, el terrasgo pues era un contrato que se firmaba, que firmaban los indios como jornaleros con el dueño de la hacienda, para que el dueño de la hacienda les permitiera un pedazo en donde establecerse y le trabajaran pues sin costo al hacendado. Esos eran los términos del terrasgo, y eso era muy común en el centro de la Nueva España. Acá hacia el norte no era tan común eso. Entonces ellos llegan, nos cuenta... más bien me contó una señorita hace como 30 años, doña Plácida Méndez, que sus antepasados le comentaron que los otomíes llegaron a estas tierras, venían en peregrinación, y que un indio cargaba un colote en sus espaldas y adentro del colote traían a su santo patrono, era San Nicolás Tolentino. Entonces es la imagen que desde entonces nos dejaron, por eso se llamó inicialmente el pueblo de San Nicolás de Tierra Nueva, Río de Jofre. Ahorita les explico la toponimia. Entonces llegan a estas tierras y firman ese contrato, claro, de palabra, ¿verdad?, de terrasgo con el sargento mayor don Diego de la Fuente Rincón, y él los ubica en una parte de la hacienda donde está actualmente el pueblo de Tierra Nueva, el municipio de Tierra Nueva. Ahí hay un río, el río Jofre, que forma una herradura, ¿sí?, alrededor, por la parte sur, oriente, sur y oeste de la cabecera municipal. Y ahí pues hay vegas, había donde se sembrara y donde se siembre, ¿no? Y ahí se establecieron estos indios otomíes. Empezaron ellos a trabajar, pero pues muy pronto les ganaron las ganas de establecerse, fundar su pueblo legalmente, y en 1682 fueron a la Ciudad de México y se presentaron ante el virrey. Le dijeron que esas tierras eran de ellos, y el virrey se las creyó y les otorgó el fundo legal, ¿sí? Ellos venían muy contentos ya con su concesión de las 600 varas de tierra como fundo legal, y llegan aquí al pueblo de Tierra Nueva, y pues claro, se encuentran con que el hacendado no estaba de acuerdo con eso, ¿sí?, don Diego de la Fuente Rincón, y de ahí se establece un pleito judicial que duró varios años, ¿sí? Es decir, pues él los demanda, demuestra que esas tierras eran de él, como sí lo eran, sí está documentado que sí eran esas tierras de él, y los otomíes, inclusive cuando le dicen al virrey que el pueblo es el pueblo de San Nicolás del Fuerte, que fue el primer nombre que le pusieron ahí al lugar, por San Nicolás, su santo patrono, y el fuerte, que eran las tierras de esa hacienda, y se establece el pleito. Entonces duró 2 años ese pleito ahí, y finalmente don Diego de la Fuente Rincón, a través del alcalde mayor, don Ansaldo de Peralta, logran echarlos de ahí, ¿verdad? Los corrieron, digo echarlos porque materialmente los corrieron de ahí, les ofrecieron otros lugares que no les pareció, ¿sí? Sin embargo, los movieron a una estancia que se llama de las Tinajas, que está al sur de la hacienda del Fuerte, que colinda ahí con la hacienda de Villela, la ex hacienda de Villela, y ahí estuvieron casi un año, ¿verdad?, en ese lugar de las Tinajas, porque había agua. Y ahí volvieron otra vez con el pleito de que no les pagaban lo que la sentencia les dictaminó, no le pagaron los daños que te habían hecho ellos en
en su lugar, y los corren definitivamente de ahí, según el documento, con palos, con heridos, les quemaron sus chozas, sus maíces y todo. Entonces intervienen los franciscanos para solucionar esto y se los llevan a vivir temporalmente a Santa María del Río. Santa María del Río estaba fundado desde 1547, como sabemos, por otomíes y por huachichiles, y les hicieron ahí un espacio. No los querían a estos otomíes, a pesar de que había esos otros otomíes ahí en Santa María. Ahí los tuvieron relegados hasta 1697. Finalmente, Fray Juan Jaime y Fray José Yáñez, que eran los doctrineros de ahí del convento franciscano de Santa María del Río, intervinieron con el alcalde mayor, intervinieron para que les dieran un pedazo de tierra en algún lugar. La solución que se dio es que se regresaran al mismo sitio, donde está actualmente la cabecera municipal de Tierra Nueva, que se regresaran ahí mismo y ya en forma definitiva, ¿verdad? Claro, todo informal, sin tener un documento que los avalara como un pueblo. Ellos, cuando, nada más, dando un dato también importante, cuando ellos llegan cuando vienen a esa peregrinación que traen a San Nicolás en sus espaldas, ellos ya venían con su mayordomía de San Nicolás, es decir, ellos traían una organización interna, sí, religiosa, sí, y es hasta 1697 cuando ya se establecen definitivamente en Tierra Nueva, pero aún sin que se les conocieran las tierras. Entonces, hasta 1711, solicitan al alcalde mayor que les dé la fundación legal de ese pueblo, para poder establecer su gobierno y tener sus autoridades y demás. Entonces, pues ya a partir de ese año se gestiona ante la Audiencia de México el que se les pueda otorgar esa concesión. Finalmente, hasta el año siguiente, el 13 de abril de 1712, se expide el mandamiento, ¿sí?, por el cual se funda y se les otorgan las 600 varas de tierra a este nuevo pueblo, y se le llama San Nicolás de Tierra Nueva, Río de Jofre. El Tierra Nueva, una persona también ya grande hace unos años, don Lupe Miranda, me comentaba que los antepasados le habían dicho que le pusieron Tierra Nueva porque cuando había mucha lluvia, que bajaba a todas las tierras, a las huertas, que para ellos era una tierra nueva, ¿sí? Ya tienen ellos muchos años ahí, ¿verdad? Entonces sí, como 30. Entonces sí era realmente entendible eso de la toponimia. Y Río de Jofre, porque ese río así tenía ese nombre, que nace en lo que era la hacienda de Jofre, allá al norte de San Luis de la Paz. Esa es la toponimia, el nombre antiguo de San Nicolás de Tierra Nueva. Y no, bueno, no para ahí, ¿verdad? Todavía solicitan a ellos que les den las tierras, la propiedad, y va el alcalde mayor de aquí de San Luis Potosí para darles la posesión de las tierras, y finalmente se miden las tierras el 14, el 16 y el 17 y 19 de abril. El 19 de abril es cuando se firman los documentos de los títulos de la propiedad, y es a partir de entonces cuando se considera la fecha de la fundación legal del pueblo de San Nicolás de Tierra Nueva, Río de Jofre, es decir, el 19 de abril de 1712, y se nombran las primeras autoridades, su gobierno indígena, ¿sí?, que es un gobernador con sus alcaldes, sus regidores y demás funcionarios de República de Indios. Y es como nace oficialmente este pueblo de San Nicolás de Tierra Nueva, Río de Jofre, y creo que es una de las fundaciones de pueblos de indios aquí en esta región de lo que era la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, más tardía, ¿verdad?, para esa época. Sería así a grandes rasgos lo que fue la fundación de Tierra Nueva. Gracias, maestro Rivera. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre lo que fue la fundación del pueblo de San Luis. Ya vimos cómo es que llegan los españoles a fundar a los lugares circundantes. Ya nos explicaron cómo llegaron a Villa de Reyes, cómo llegaron a Mezquitic, cómo se establecieron en Soledad, cómo se establecieron en Tierra Nueva. Entonces, cuando se descubren las minas del Cerro de San Pedro en marzo de 1592, Capitán Miguel Caldera y los españoles que lo acompañaban vivían en Mezquitic. Entonces, ahí se enteraron de la existencia de las vetas y salieron de Mezquitic, llegaron al Cerro de San Pedro, descubrieron las vetas, denunciaron las minas y comenzó a llegar personas de distintos lugares del Virreinato de la Nueva España para trabajar las minas del Cerro de San Pedro. Cuando se descubría un nuevo mineral, lo que se hacía era asentar una población de inmediato. Sin embargo, en el Cerro de San Pedro era muy difícil asentar una población porque no hay agua, y a la fecha no hay agua. El agua se tiene que traer
desde muy lejos. Entonces no era viable, no era posible establecer una población en Cerro de San Pedro. Y el lugar más a propósito y más cercano que encontraron fue el Valle de San Luis, donde se habían ya establecido primero los huachichiles y después en 1591 con los tlaxcaltecas, es decir, solo unos cuantos meses después de la llegada de los tlaxcaltecas al Valle de San Luis es que se descubren las minas del Cerro de San Pedro. Entonces se decide que se establezca el pueblo español de San Luis y los huachichiles y los tlaxcaltecas que estaban asentados en lo que hoy es la Plaza de los Fundadores, el territorio que está en la Plaza de los Fundadores y alrededor, era donde se habían ya asentado huachichiles y tlaxcaltecas. Entonces Miguel Caldera los convenció de moverse un poco más hacia el norte, y eso es lo que va a dar origen a los pueblos de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y de Santiago. Santiago ocupado por población huachichil, Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla ocupado por tlaxcaltecas. Es decir, al principio vivieron mezclados en el Valle de San Luis, y cuando se mueven un poquito más al norte, entonces se separan y queda Tlaxcala con tlaxcaltecas, Santiago con huachichiles, y paulatinamente la población de Santiago fue cambiando, y las relaciones, las crónicas de la época refieren una disminución muy rápida de la población huachichil. Maestro Rivera ha encontrado rastros de población huachichil en poblaciones del actual altiplano de San Luis Potosí. Y entonces es cuando ya establecidos más hacia el norte, en Santiago y en Tlaxcalilla, se decide la fundación del pueblo de San Luis, y se levanta el acta de fundación el 3 de noviembre de 1592. Lo hace el alcalde mayor, don Juan de Oñate, junto con el capitán Miguel Caldera y los pobladores españoles que habían llegado. Y es entonces cuando Juan de Oñate realiza lo que se conoce con el nombre de la estampa del pueblo. ¿Qué es la estampa del pueblo? Es, vamos a decir, el primer dibujo de cómo quedaría la distribución de la población. Entonces establece cuál sería el espacio para la Plaza Mayor, el espacio para la parroquia, el espacio para las casas reales y los solares para los vecinos. Sin embargo, esta primera pintura sobre donde está la traza del pueblo se perdió. La hemos recuperado gracias a que Joaquín Meade, un extraordinario investigador que hubo la primera mitad del siglo XX, descubrió en el ramo de tierras del Archivo General de la Nación, dentro de un pleito de tierras, un esquema, un dibujo de esta primera estampa del pueblo de San Luis, y por eso sabemos cómo fue este pueblo, cómo fue el establecimiento de este pueblo de San Luis. Y ahora, con el testimonio que hemos escuchado de nuestros cronistas, hemos visto cómo han sido poblaciones cuya fundación legal es posterior, de hecho, al ocupamiento del espacio. O sea, no es que llegue, se funde y a partir de la fundación comience a crecer la población, más bien es al revés. Ya que está la población bastante bien establecida, es cuando se hace el acto o el acta, se levanta el acta de fundación legal. Y a mí me gustaría ahora que nos platicaran un poco ¿cómo ven la relación entre tus municipios y la ciudad de San Luis Potosí durante, primero, esta etapa virreinal, y si quieren, a grandes rasgos, cómo va avanzando en el siglo XIX y en el siglo XX? Entonces empezaríamos con el maestro José Antonio Rivera. Sí, esta relación que se va a dar va a ser a partir de lo que es la jurisdicción política de la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí. Es decir, siendo esta la cabecera política en este periodo novohispano, pues los demás son pueblos de indios, pero que están sujetos a la autoridad española, que en este caso es la
el alcalde mayor, los alcaldes mayores. Y aun cuando los pueblos de indios tenían sus autoridades, pues por ejemplo, cuando se hacían las elecciones en los pueblos de indios, las elecciones de gobernador, que eran anuales, pues era pues casi, o sea, muy repetitivo todo esto cada año, tenían que traer esas actas a certificar, a que se las hicieran válidas ante el alcalde mayor. Y esto era muy, muy repetitivo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues la relación como independiente de los pueblos de indios era relativamente poca, ¿no? Porque casi los asuntos principales se atendían con las autoridades españolas o novohispanas. Y los asuntos menores, como eran pleitos ahí o la recaudación de los tributos y demás, las hacían localmente, ¿verdad? Y sobre todo, no hay que olvidarnos que también hay una relación importante a través de la iglesia, ¿sí? La iglesia inicialmente con los franciscanos, que son los que predominan en los pueblos, ¿sí? Sujetos. También es importante esa relación porque realmente los pueblos de indios obedecían tanto a su gobernador y tanto más a las autoridades religiosas. Y ya en asuntos mayores, pues con la alcaldía mayor. Y esto durante todo el periodo virreinal fue algo común, ¿verdad? Estos asuntos, por ejemplo, en el caso de Tierra Nueva siempre tuvieron pleitos con Santa María del Río. Yo no sé por qué razón. Y es algo muy curioso. En la actualidad todavía los de Tierra Nueva con los de Santa María seguimos así como que en cierto choque, ¿no? Y aún interno en Santa María del Río, como eran dos pueblos de indios, el pueblo de Huachichiles y el pueblo de Otomíes, ¿verdad? Ellos también tienen esos conflictos ahí, el pueblo de arriba y el pueblo de abajo, que era lo característico en las fundaciones, que fue un patrón de fundación precisamente que se estableciera un pueblo ya culturizado con uno de los pueblos autóctonos, como en el caso de Santa María, aquí mismo, ¿verdad? Como ya explicó la doctora Isabel Monroy, en Tlaxcalilla con los de Santiago, que eran huachichiles. Entonces, curiosamente, esos pleitos siempre han permanecido hasta en la actualidad. Ahí en Santa María yo sé que también se siguen peleando los del pueblo de arriba con los pueblos del pueblo de abajo, ¿sí? Yo no sé si en otros municipios sea lo mismo, pero al parecer en algunos también, ¿verdad? Y esto, pues ya yo creo que ya lo traemos en el ADN de todos nuestros antepasados y que todavía lo arrastramos. Como dato curioso también, por ejemplo, cuando hay bailes en Santa María, o había, ¿verdad? Ya ahorita no son tan comunes, había pleitos en Santa María y en Tierra Nueva en los bailes por las muchachas, ¿verdad? O por los muchachos en algunos casos. Entonces, yo digo que ese ADN todavía existe, ¿verdad? A lo mejor Mezquitic no se diga, o sea, también yo veo muchas cosas ahí de este tipo. Entonces, todos estos vínculos que se van a dar, definitivamente, pues es por la cuestión política, administrativa, ¿verdad? Al ser sujetos a la alcaldía mayor de San Luis Potosí. Si nos puede platicar un poquito más sobre Soledad y cómo ha sido esta relación de Soledad con la ciudad de San Luis Potosí. Pues bien, pienso que el aspecto físico y la ubicación que ha tenido Soledad a través de su historia, pues ha contribuido en que haya cierto tipo de comportamientos entre las personas de Soledad. En el caso de este pueblo, encontramos que ahí pues hubo cierta unión a nivel interno como poblado. ¿Por qué? Porque por sus mismas características de sus actividades, de la pues manera campirana, el apoyo a las minas, pues su misma naturaleza los hizo tener unos rasgos más toscos, digamos, también en su comportamiento, desde luego. Y con esto encontramos que Soledad pues, era, de cierta manera, funcionalmente, pues aliado de varios de los barrios de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque ahí era donde encontraban pues un desahogo a su manera de ser, a sus gustos, a sus placeres. En Soledad hemos encontrado que por ahí hay incluso vestigios que poco se han dado a conocer de que había algunas fábricas de mezcal clandestinas, que poco se ha dado a conocer de esto.
Entonces yo he descubierto por ahí algunos lugares, unos vestigios. Entonces por allá hubo algunos problemas, hay documentos en San Luis Potosí donde se habla de algunos persecuciones que hubo con gente de Soledad. ¿Por qué? Porque les vendían este tipo de bebidas a los barrios de San Luis Potosí. Entonces por ese lado encontramos que a pesar de que tuvo pleitos con algunos de los vecinos de Soledad, pues lograron tener cierta amistad con algunos lugares de las orillas de San Luis Potosí. Eso fue lo que caracterizó, y todavía hasta la fecha se sigue viendo en el que pues hay cosas que quieren desahogarse, ciertos privilegios que se les dan a las personas, en el aspecto hasta de trámites. Antiguamente todavía nos encontramos con que muchas personas iban a casar a Soledad, porque no eran tan exigentes comparados con la conservadora ciudad de San Luis Potosí. Entonces, como pueblo, encontramos que sí hubo mucha pues identidad de este lugar. ¿Por qué? Por sus mismas actividades. Y se aliaban entre ellos pues para lograr este tipo de gustos, de actividades toscas, vuelvo a repetir, que se dieron en Soledad. Eso fue lo que caracterizó a los rancheros de este lugar, que de cierta manera muchos no se metían con ellos porque tenían cierto salvajismo ya de manera natural, y fue por eso que se le identificó a Soledad. Los ranchos, pues históricamente fue más allá de un simple nombre, de una simple conformación del caserío, sino que pues eran de cuidado, se defendían y juntos protestaban. Ahí encontramos con los tumultos de 1767. Los pueblos vecinos encontraron un fuerte apoyo con Soledad, que fueron los que tuvieron el valor de penetrar a San Luis Potosí, y de una manera pues más sanguinaria, que obviamente que tuvieron una respuesta muy fuerte por el gobierno, por el gobierno español, que los vino a sofocar, pero fue por todo este tipo de actividades, como yo les menciono nuevamente, que fue una manera muy natural de ser de este pueblo de Soledad, y todavía en parte pues se le sigue identificando de esa manera. Yo le quisiera preguntar si puede abundar un poquito sobre la forma en que ha ido creciendo Soledad y se ha conurbado con la ciudad de San Luis Potosí. Pues, Soledad, a pesar de que estuvo separado antiguamente como un rancho que se le veía como una población aparte, pues ha habido una relación directa con San Luis Potosí. ¿Por qué? Por las actividades. Primeramente por las frutas, por las hortalizas, por la leche, por la producción lechera que hubo en Soledad. Actualmente pues ya cambió totalmente, ya con la industrialización, pero esas actividades fueron los que crearon un acercamiento. Soledad proveía de hortalizas, de legumbres, de leche a San Luis Potosí, y San Luis Potosí a Soledad pues en cuanto a servicios, educación y otro tipo de actividades similares. Esa cercanía y esa articulación, podemos llamar más bien, fue lo que creo que poco a poco se fueran acercando las colonias, uniendo a Soledad con San Luis Potosí. Inicialmente pues el caserío o los primeros fraccionamientos se dieron en torno a San Luis Potosí, como caso concreto de la unidad Ponciano Arriaga, que fue la primer colonia que hubo. Después la colonia San Felipe, algunas otras más, pero sin embargo había algunos centros de población, pequeños centros de población que ya existían, como el rancho San Antonio, Pavón, que estos contribuyeron poco a poco a ir creando un acercamiento con las casas de Soledad. Pues sin embargo, al ir expandiéndose la mancha urbana con rumbo al centro de Soledad, pues motivaron que poco a poco ya se fueran integrando nuevas colonias, ya no pegadas a la capital potosina, sino más bien como una continuación de Soledad, hasta llegar un momento en el que estas dos, pues esa articulación entre estos dos núcleos de población se consolidó, y actualmente pues ya es una sola mancha urbana entre San Luis Potosí y Soledad. Ambas conforman la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad, ya por ese crecimiento que se ha dado, también de manera funcional en la educación, en el comercio, pues ya actualmente pues ya se
se creó una cercanía, a pesar de que Soledad todavía mantiene sus rasgos característicos, pero ya de manera urbanística, pues ya se acercaron las dos, ya son un solo núcleo. Muy bien, muchas gracias. Ahora le pediríamos a don Agustín y a don Cristóbal si nos acompañan en la mesa para platicar también de esto. A ver, Agustín, usted ya nos platicó cómo es que se establece la población de Mezquitic y cómo es la fundación de Mezquitic. Pero ¿podría platicarnos un poquito cuál es la relación entre Mezquitic y la ciudad de San Luis Potosí a partir de la fundación de Mezquitic, por favor? Bueno, originalmente Mezquitic era, digamos que cabeza de una región que abarcaba, pues bueno, un buen territorio circundante. Estaba fundado Tequisquiapan en ese momento, la gente de Mezquitic se dividió y se vino la gente a lo que después fue Tlaxcalilla. Y bueno, la importancia de Mezquitic en ese momento fue de que de allí salieron los buscadores de metales preciosos hacia Cerro de San Pedro. En un tiempo tan corto como el hecho de que la fundación formal o fundación oficial fue el día 2 de noviembre y para el día 4 de marzo del siguiente año se dio el descubrimiento de las minas de Cerro de San Pedro. Pasa la fecha del 4 de marzo, por ponerla así precisas, al 3 de noviembre del siguiente año, bueno, de ese año de 1592, y se funda San Luis. Mezquitic, y es curioso, la gente de Mezquitic tiene la idea que el pueblo fue como capital de la región durante muchos años. Ya cuando uno se pone a leer, bueno, pues no fue más que un año la diferencia, ¿sí? Y ya Mezquitic, de que era la cabeza, pasó a segundo término. ¿Cuál fue la relación por toda la colonia de Mezquitic con San Luis? Bueno, pues surtidora de alimentos. Mezquitic era un territorio muy grande, 50,000 hectáreas, tenían mucha producción de, pues sí, los productos naturales que existían, las tunas, los garambullos, las biznagas, equiote, pero también los animales todavía, y bueno, ya no viste, pero hace como 5 años todavía en el mercado República, había los conejos y las ratas que procedían de Mezquitic, ya se los acabaron y ya no hay nada. Eso fue durante toda la colonia por parte de Mezquitic, surtidor de alimentos para la ciudad de San Luis Potosí, y con mucho, o sea, en los informes que hay a lo largo del México colonial, en todos habla de que la gente de Mezquitic se dedica a llevar a San Luis a vender todos sus productos, y dice por ahí algún informe, y a traer de sus maíces, que pues sí, que consumían ellos, que seguramente no producían lo suficiente. Esa fue la relación. Yo no vería otra hasta en tiempos de la independencia, cuando pues no entiendo con quién saldrían de Mezquitic. Yo pienso que con el cabo Leighton, hacia acá, hacia San Luis, pero lo que sí es seguro es que con don Mariano Jiménez salieron hubo gente de Mezquitic, se habla de 300 gentes que los utilizaban como guardias durante el tiempo que estuvo ocupado San Luis por los revolucionarios, que sería del 20 del 10 de noviembre, pues hasta el 11 de marzo, que llegó don Félix María Calleja a sacar la gente de Mezquitic. De aquí de San Luis sería otra relación. Otras, pues, bueno, digamos ya actuales, sería, pues bueno, yo lo veo muy claro
en los muchachos que se vienen a estudiar a San Luis. Los ranchos cercanos aquí a la capital tienen profesionistas al por mayor. Y en cambio los ranchos alejados, digamos a la distancia de Hualulco, pues en cada rancho hay 4 o 5 profesionistas, cuando en San Marcos o en Monte Oscuro hay 60 profesionistas. Es una distancia muy grande en el número. Alguna otra, pues no veo alguna otra, alguna relación así, contundente que haya. Alguna de ellas, bueno, pues es la influencia de la capital hacia el municipio, que empieza por la década de 1960, cuando se construye la carretera a Zacatecas, y hay mucha más facilidad de acceso de Mezquitic hacia acá, hacia San Luis Potosí. Muchas gracias, don Agustín. Ahora le preguntaríamos a Cristóbal Martínez Maya si nos puede platicar un poquito más la relación entre Villa de Reyes y San Luis. Y yo quisiera que también nos platicara un poco sobre las haciendas que hay en Villa de Reyes. Bueno, claro, eso puede ser materia de otro conversatorio completo, pero había una producción muy importante de grana cochinilla en el siglo XVI en Villa de Reyes. Entonces, no sé si nos pudiera platicar un poquito de eso y después de cómo es esta relación entre Villa de Reyes y la ciudad de San Luis. En cuanto a la producción de grama cochinilla, tendría que documentarme para poder ser lo suficientemente puntual y poder dejar en claro la magnitud que eso representó. En cuanto a la relación del Valle de San Francisco y los Bledos con la ciudad de San Luis Potosí, la gran riqueza y hoy gran desgracia, el agua. Cuando leemos cartas geográficas antiguas, nos encontramos la laguna de Lucio, la laguna de San Francisco, la laguna de San José, y encontramos un gran sistema de ríos, algunos de ellos muy caudalosos. Estamos, por fortuna, en el parteaguas continental. Estamos en el camino que baja de San Felipe, por donde fluyen las vertientes que van al Golfo. Nos enriquece el agua que cae en la Sierra del Cubo, en la Sierra del Jale, en la Sierra del Jaral. En fin, el sistema montañoso nos aportó esa riqueza hídrica. Y cuando leemos al doctor Ignacio Urquiola Permisán y nos platica del número de haciendas de beneficio de metales que se asientan en el Valle de San Francisco y los Bledos, y cuando lo corroboramos en los libros de diezmos de la parroquia, pues vemos la gran riqueza que se generó ahí por la molienda, fundición y afine de metales provenientes de San Pedro. Pero también si reflexionamos la devastación que hicimos del entorno en consecuencia de cuánta madera de mezquite usamos para atizar esos hornos, para construir las haciendas que son orgullo de la región. Por eso señalo que la riqueza hidrológica fue fortuna y desgracia del valle. Lo digo desgracia porque nunca atendimos el deterioro que ocasionó la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Y hoy estamos consumiendo aguas fósiles. No solamente el Valle de San Francisco, la ciudad capital también. Pero eso sería otro tema y además tendremos que estar asistidos por académicos que puedan dar información precisa. Bien, gracias a esa riqueza hidráulica, reitero, el asentamiento de esos, primero, ¿cómo les llamamos? Cuando eran dueños de cuerpos y almas, prebendados, no, ese es el sacerdote. Antes de estancieros, perdón, no pude recuperar la palabra, que luego se van a convertir en hacendados.
y que, reitero, sobreexplotaron. Cuando leemos en el libro de diezmos, una vez más, lo que paga, por ejemplo, un Juan de Zavala, el gran benefactor de San Luis, en ganado mayor por diezmos en 1634, 10,000 cabezas de ganado mayor. Imaginemos lo que consumía, lo que devastaba, lo que levantaba ese ganado en los potreros del Valle de San Francisco. Y reitero, no era el único, eran 12 que estaban dedicados a fundir metales, sí, pero para ellos había proveeduría. Había que proveer lo necesario para la operación de esas haciendas. Tan interesante o tan atractivo fue para los inversionistas en todos los aspectos, y voy a señalar uno, que algún día el diezmatorio del Valle de San Francisco se subasta y ya hay 4 ofertantes. Obviamente alguno de ellos ganó. Para el arzobispado michoacano le fue menos complicado subastar el diezmatorio que acudir al campo o esperar que el campo venga y provea. Riqueza muy grande, hoy perdida. Y cuando hablamos de la cultura de mi pueblo, somos un pueblo chichimeca, somos un pueblo que no hubo mestizaje ni con los tlaxcaltecas, ni con los otomíes. Somos un pueblo que nos enfrentamos al español, y el español o nos sometió o nos echó. Y somos un pueblo que no reconocemos nuestros valores, que no hemos sabido cuidar nuestros patrimonios. A grado tal que la infraestructura que crearon las haciendas para el beneficio de metales y luego para la agricultura y ganadería, y que recibimos los agricultores en 1937, ya la desaparecimos. Acabamos con acueductos, acabamos con presas, en algunos casos para construir una vivienda y en otros casos por el solo gusto de destruir. Esa es la situación de mi municipio. ¿Qué le hemos aportado a San Luis? Fuerza de trabajo. ¿Qué oportunidades nos ha brindado San Luis? Pues el desarrollo académico. A nosotros nos empieza a cambiar la vida en 1970, cuando se hacen inversiones en un centro vacacional aprovechando las aguas termales curativas del Gogorrón, de los manantiales de Gogorrón, que por cierto, en 1906, cuando se perforan los pozos artesianos, el pozo número 16 hace un aporte de 25,000 litros, cuando en ese año, 1905, el pozo más rico en el mundo se localizaba en Massachusetts. Es un trabajo es una información que recuperamos de un trabajo de la doctora Hortensia Camacho Altamirano. Sí. Ahí siguen los ejemplos de la riqueza hídrica del Valle de San Francisco y hoy, reitero, estamos bebiendo aguas fósiles. Pero así nos tocó vivir, doctora. Bueno, ciertamente el desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí a lo largo desde su fundación hasta el día de hoy, que ya son 429 años, es un desarrollo que ha sido muy importante y que nos ha llevado a ser lo que somos el día de hoy. Hablar en detalle sobre la historia de estos 429 años nos llevaría muchas sesiones que yo creo que podríamos compartir muy bien entre todos, pero sí lo que puedo decir es que todas las pequeñas ciudades que había alrededor de la ciudad de San Luis Potosí, y pequeñas poblaciones que ahora son ciudades, han sido fundamentales para el desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí. O sea, es una relación dialéctica. Sí, efectivamente, de Mezquitic nos han aportado muchos alimentos, de Villa de Reyes nos han aportado los beneficios de las haciendas,
tanto de beneficio como las agrícolas y ganaderas, sobre todo, y posteriormente fuerza de trabajo. Y de soledad hemos traído también una buena parte de hortalizas, frutas, verduras, fuerza de trabajo también, y una relación simbiótica que caracteriza el vínculo entre Soledad y San Luis. Y con Tierra Nueva, pues la relación también es sumamente estrecha por la población propia de Tierra Nueva que se vincula con la población de San Luis. Y yo quisiera preguntarles si quisieran darnos una última reflexión sobre esta relación entre San Luis y sus municipios. Agustín. A mí me sorprendió muchísimo que cuando se hizo la presa de Santa Genoveva en Mezquitic en 1592, se hablaba de 10 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Uy, la gran obra. Pero de pronto que leo sobre Villa de Reyes en entre 1900 y 1930, vamos a decir, los 16 pozos eran artesianos, producían anualmente 56.5 millones de metros cúbicos, 5.5 veces respecto de lo que se producía en Mezquitic. Uy, no, pues sí, la relación de Villa de Reyes con San Luis, bueno, pues es lo que fue la fábrica de casimires de San Felipe. De San Felipe, sí, de Gogorrón, la historia del traslado de aquí a allá, bueno, la producción de Villa de Reyes, la producción agrícola durante el Porfiriato, enorme. Hay por ahí alguna investigación que a mí me gustó sobre la formación del ejido de Villa de Reyes, cómo desde antes de 1900 la gente de Villa de Reyes insistiendo en que pues se les otorgara tierras a ellos, y lo curioso es de que pararon a Francisco y Madero del tren, lo bajaron 2 horas para que les prometiera. Francisco Madero les prometió, lo dejaron ir, no cumplió nada. Luego pararon también a Venustiano Carranza, también lo bajaron y también nos prometió, y él les entregó el cerro, 275 hectáreas de la burla de don Venustiano. Luego con Obregón también lo bajaron del tren y también, bueno, ya un poquito les cumplió. Lo difícil que fue la formación del ejido de Villa de Reyes desde 1900 hasta 1937. Uy, no, bueno, a mí me pareció eso, pues a lo mejor hasta gracioso, de que bajaran a los presidentes del tren, de Mezquitic. ¿Qué puedo decir? Bueno, pues ahorita que lo mencionaron, de la Hacienda de la Parada, pues sí, la gran producción de la Hacienda de la Parada que sostenía en un principio pues el colegio de los jesuitas. Posteriormente, bueno, pues mucho de la producción de la Parada era para alimentar a San Luis. Se dio alrededor de 1800 la llegada de un sacerdote a Mezquitic, que vio él los recursos naturales y humanos que ahora no estaban explotados. Todos los pueblos estaban habitados, estaban con sus haciendas, y todos los peones trabajaban para las haciendas. En el caso de Mezquitic, no trabajaban en las haciendas porque ellos tenían sus propias tierras, digamos que posesión colectiva de las tierras, así de que pues no las trabajaran como se trabajaba en este caso las haciendas. Llegó un personaje un sacerdote, mucho antes de 1800, y él, para lo que fuera, empezó a explotar muchísimo lo que fue el territorio de Mezquitic. Él sembraba, a mí se me hace mucho, hice la conversión, producía 6,000 toneladas de maíz, él solito producía más que los hacendados,
él puso una, ¿cómo se le llamaría? Cordelería, donde explotaba toda el maguey, la lechuguilla, incluso palma ahí en el pueblo. Y lo otro, digamos que más en relación con San Luis, instaló 480 telares familiares y se dice que pues sí, toda la producción se vendía, digamos que la mayor parte se vendía en San Luis, una poco la llevaban a San Juan de los Lagos, otras partes, pero pues yo quiero creer que esos telares estuvieron instalados como desde 1800 como hasta 1850, 60. Yo todavía hace como 20 años conocí varios telares alrededor de Mezquite. Ya los desocuparon las áreas donde estaban. O sea, sí, hay detallitos interesantes en la la historia de nuestros municipios. Uh-huh. Bien, solamente para retomar el tema de la fundación. En actas de cabildo encontramos los litigios por las tierras. Ya dijimos que los hacendados se quedaron con los ejidos que se le habían señalado al fondo legal del pueblo del Valle de San Francisco y que fueron 350 años de pugna o más para recuperar esas tierras. En algún momento comisionan al licenciado Ambrosio Ramírez Terrazas, un personaje nativo de Villa de Reyes, ya el padre Ponciano Pérez Ramírez, lo comisiona al ayuntamiento para que vaya al Archivo General y Público de la Nación, hagan un trabajo de investigación y rescaten los documentos fundacionales del Valle de San Francisco, que eran esenciales para el litigio que estaba llevando el ayuntamiento con las haciendas, con la hacienda de Gogorrón, que ya había fusionado Zavala y poseía la fracción de Calderón. Esos alegatos fueron muy largos y pues hubo que presentar las evidencias para la resolución. Finalmente, sabemos que el resolutivo favoreció a Villa de Reyes. Y también en actas de cabildo leemos que le requieren al presidente municipal, don fulano de tal, que por favor que entregue el legajo que recuperaron del Archivo General y Público de la Nación. Él dice habérselo facilitado a un personaje de todas sus confianzas que está escribiendo historia. Aquí me pregunto, ¿acaso esos documentos están en el archivo del licenciado Velázquez? Habría que intentar recuperar. Documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación ahí se quedan, no los permiten sacar. Entonces, es probable que haya que localizarlos ahí mismo y pues recuperar parte de esta historia, de la documentación que nos permite construir la historia de nuestros lugares. Sí, la reprografía que posiblemente les hayan otorgado a estos personajes. Así es. Sí. Bueno, pues ahora les pediríamos a Toño y Amado si nos pueden ofrecer una última reflexión, por favor. Con todo gusto. Sí considero conveniente hacer una reflexión sobre el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Hay situaciones que han quedado en el olvido entre documentos, entre mapas, tradiciones, pues que lamentablemente con el crecimiento urbano se han ido perdiendo progresivamente. Pero en el caso de Soledad, se cuenta con un patrimonio cultural tangible muy importante, que se ha ido perdiendo, les menciono, porque ha ido creciendo el municipio, la zona urbana, se han estado creando nuevos fraccionamientos. Entonces nos encontramos con que a cada momento pues tenemos un paso constante de personas de un lado a otro del centro histórico de Soledad. Con todo esto pues se han ido estableciendo comercios, servicios que ponen en riesgo la conservación del patrimonio.
Aparentemente, Soledad es un lugar donde pues están malas condiciones, hay mucha contaminación visual, en fin, hay ciertas condiciones que deterioran esa imagen. Sin embargo, el patrimonio cultural tangible, en el caso de su arquitectura, de sus templos, de todo esto en conjunto, pues se tiene, pero todavía es rescatable. Es algo que es una reflexión para mí, a mi criterio, muy importante, que se debe de conservar. Soledad tiene su centro histórico, así como San Luis Potosí tiene el suyo, claro que de un tamaño mucho mayor, pero Soledad como pueblo tiene una traza todavía casi original de sus calles, como se dio desde el momento que fue fundado. También las casas, las construcciones, bueno, además de sus haciendas que se encuentran fuera del centro histórico, pues es algo que considero muy importante que se debería o se debe de conservar como un derecho de la población y de sus habitantes. Es algo que se debe conservar todavía porque no únicamente es patrimonio cultural soledense, sino también patrimonio cultural potosino, que es orgullo de todo el estado de San Luis Potosí. Entonces, esa relación que existe, desde luego, es muy importante. ¿Por qué? Porque llega los visitantes, llega el turismo, los investigadores de otros lados, y es algo que tienen deseos de ver algo nuevo, algo pueblerino, que Soledad está ofreciendo y todavía cuenta con todo ese patrimonio. Entonces, en conclusión, Soledad ha contribuido de manera muy importante y lo sigue haciendo en la actualidad con sus tradiciones. Ahí encontramos con otro tipo de costumbres, su gastronomía, las enchiladas potosinas que tuvieron su origen, no únicamente como se ha dado a conocer, en 1919. Hay documentos, hay periódicos de alrededor de 1890 donde se menciona que ya la gente, los habitantes iban a consumir este tipo de antojitos a Soledad, y es algo que se debe de fomentar, esa preservación de la entidad soledense y desde luego potosina. Claro que sí, en lo más reciente, que es del siglo XX, XXI también, ¿verdad? Sí ha habido un vínculo, una relación más fuerte con San Luis Potosí. Yo creo que Tierra Nueva, como está más retirado de la capital, son 75 kilómetros, sí fue como un pueblo más endogámico, vamos a decir. Pero a partir de 1960, 55, 60, y un poquitito más atrás de que comienza San Luis, bueno, Tierra Nueva, a exportar braseros, es decir, con los braseros pues empieza ya a haber otra dinámica económica, social también, con los recursos que llegan al municipio, y sobre todo con el surgimiento industrial de San Luis Potosí. Tierra Nueva se convierte también en un aporte importante de mano de obra. Yo de niño me acuerdo que los camiones en las mañanas venían llenos de trabajadores que se venían a San Luis a trabajar a la zona industrial, y en la tarde se regresaban. Siempre me llamó la atención que por qué iban y venían y no se quedaban aquí en San Luis. O sea, les salió creo más barato pagar el flete, el autobús, que quedarse a San Luis. Y aparte de eso, pues empezó a generar la economía de la industria del sombrero ya de una forma importante, es decir, ya más industrializado. Ya no era el sombrero tejido, cosido a mano, sino ya con maquinaria, a partir de que el gobernador provisional de San Luis Potosí, el general Genovevo Reyes Guillén, les otorga maquinaria, máquinas de coser. Entonces esto ya genera también mucho comercio. También la producción agrícola y ganadera, principalmente la agrícola, pues se empieza a mover hacia la economía de San Luis Potosí. O sea, los camiones cargados ahí de cebollas, de tomates, de maíz, de mazorcas, etcétera, de productos, ¿verdad? Del campo, chiles, etcétera. Pues todas las mañanas también llegaban a San Luis esos productos. Entonces hay una dinámica, una relación económica que es lo que va a generar este vínculo con San Luis. O sea, en cuanto a infraestructura, pues también a partir de que el gobernador Antonio Rocha Cordero, como él tuvo ahí algunos parientes en Tierra Nueva, pues empezó él a apoyar a Tierra Nueva con
sobre todo con infraestructura de comunicación, con los medios de comunicación, las carreteras, algunos puentes, etcétera. Entonces eso facilitaba más el movimiento. Y también los estudiantes, ¿no? O sea, pues muchos salimos de Tierra Nueva a estudiar a San Luis, bastantísimos, ¿sí? Y eso también empezó a generar otro vínculo con San Luis Potosí. Aunque nunca ha habido más desarrollo más allá de los Covach en Tierra Nueva, entonces hasta ahí se ha quedado estancado la cuestión de la educación. Por lo mismo que es una población que expulsa a mano de obra, sobre todo con los migrantes. O sea, es también muy importante tomar en cuenta que Tierra Nueva, pues prácticamente lo doble de su población está fuera, ¿no? Pues, es decir, no ha crecido poblacionalmente Tierra Nueva. Desde que me acuerdo somos 10,000 habitantes, 999, 10,000, 10,002, pero no pasamos de ahí, porque todos los que se están naciendo y demás salen y salimos, ¿verdad?, del municipio. Entonces es fuerte el aporte de la migración hacia el extranjero, ¿sí? Y también a la República, ¿verdad? Porque hay mucha gente de Tierra Nueva en Monterrey, en la Ciudad de México, principalmente, que son los dos centros importantes a donde hay estos vínculos familiares. Y en San Luis Potosí, por supuesto, ¿no? Ya en la actualidad ya hay un comercio importante a raíz también de lo turístico, con la presa de la Muñeca, que no se le ha dado el impulso que se tiene, ¿verdad?, que se debería de tener. No se le ha impulsado, pero hay importante producción, un importante lugar como para explotarlo turísticamente. Y la otra es la producción de la piedra laja, la laja roja sangre de pichón, así llamada, que en los últimos 30 años se ha estado produciendo cantidades y cantidades. Diarios salen trailers de esta materia prima para utilizarse en la construcción, ¿sí? Y que es de los pocos lugares en el país donde se produce este material. Entonces ahora esto es lo que ha vinculado más a San Luis. O sea, la economía sí ha crecido, o sea, no es el pueblo de antes, porque lo que es la cabecera municipal, curiosamente, como zona urbana ha crecido, ¿verdad? Pero como población se mantiene prácticamente la misma población durante los, 50 o más años, ¿sí? Es decir, no hemos tenido una densidad de población más allá de la que se ha mantenido en los padrones. Yo cuando he revisado los padrones y digo, pues ahora fueron 50 menos, la siguiente década van a ser 100 más, etcétera. No hay un crecimiento importante. Entonces, San Luis, políticamente, pues también se ha tenido, pues no diferencia, ¿verdad?, pero ya también ha habido la generación el movimiento de presidentes municipales de otros partidos. Entonces, el vínculo con San Luis, pues yo creo que ya ahora es más fuerte que en estos últimos 20 años que en todo el siglo XX. Efectivamente, a partir de la década de 1940, el crecimiento de los núcleos de población en el estado de San Luis Potosí ha sido sostenido, y de la ciudad de San Luis Potosí ni se diga. Prácticamente podemos decir que entre 1940 y 1990 la ciudad de San Luis Potosí creció 7 veces más, y aún hoy en día, si contamos la población de toda el área metropolitana, pues es por supuesto que es más del 50% de la población total del estado, y la propia ciudad de San Luis Potosí está cercana al 1,000,000 de habitantes. Con el área metropolitana, por supuesto que rebasa el millón de habitantes. Y ciertamente la zona industrial ha crecido mucho y tiene una gran demanda de mano de obra. Maestro Rivera refería cómo él se acuerda cuando llegaban los autobuses para transportar a las personas, pero esta misma experiencia de hace tantos años se puede verificar hoy en día en prácticamente todas las cabeceras municipales y pequeñas poblaciones que hay alrededor de la ciudad de San Luis Potosí, y no tan cercanas, algunas de ellas muy lejanas, como hasta Guadalcázar, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera agradecer muchísimo a Agustín Zapata Martínez, cronista de Mezquitic, a Cristóbal Martínez Maya, cronista de Villa de Reyes, a Amado Juan Sánchez, cronista de Soledad de Graciano Sánchez, y a José Antonio Rivera Villanueva, cronista de Tierra Nueva, el haber aceptado participar en este
pequeño conversatorio para conmemorar la fundación del pueblo de San Luis, hoy ciudad de San Luis Potosí, el 3 de noviembre de 1592. Muchas gracias a todos ustedes.